Introducción. La corrupción del corazón. Libro a libro, versículo a versículo, predicación a predicación, podemos observar, como ya vimos en el último sermón, que la corrupción de nuestro corazón es más profunda de lo que nos imaginábamos al principio de nuestra vida cristiana. Este descubrimiento es doloroso, pero bueno, muy bueno, para poder avanzar en nuestro caminar cristiano. Porque cuanto antes veamos los fallos de ese corazón en descomposición, antes podremos corregir las decisiones que nos llevan al abismo en este mundo. Porque es el corazón el que moldea nuestros pensamientos, no al revés. Por eso el ser humano necesita un corazón transformado por el poder del Espíritu Santo para después poder pensar como Dios quiere que pensemos. Así lo dice claramente David en el Salmo 53:1. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. El necio es necio porque desprecia a Dios y lo hace porque piensa primero con su corazón. Un corazón que, como todo corazón humano, es engañoso más que todas las cosas y perverso. El necio no piensa con su mente, lo hace con su corazón, un corazón que desde que nace está en un proceso de descomposición. Y para que un necio deje de ser necio, debe reconocer primero la profunda depravación de la que disfruta su corazón. Segundo, arrepentirse. Y tercero, dejar al Espíritu Santo hacer la obra de regeneración, que consiste en tener un corazón de carne y no de piedra, o sea, un corazón conforme a Dios. Para entender mejor toda esta corrupción del corazón humano, recordemos todo lo que Dios le había dado a Israel como nación desde que entraron en la tierra prometida. No voy a hacer un análisis de todo lo que dio al pueblo de Israel, sino solo desde que entraron a la tierra prometida y cómo respondieron a esas bondades de Dios. Atravesaron el río Jordán en seco. Vieron cómo las murallas de Jericó caían sin que ellos tuviesen nada que hacer. Vieron cómo Dios hacía caer grandes piedras del cielo de granizo sobre los amorreos mientras estos escapaban. Y cuando parecía todo perdido porque no terminaban de derrotar a los amorreos, Josué ora y resulta que Dios detiene el sol para que Israel pueda tener tiempo para vencer. Después, yendo hacia el norte, abatieron a los enemigos, unos enemigos todavía más poderosos que los que habían destruido en el sur. Derrotaron a todos sus reyes, ¿os recordáis la lista aquella? Tomaron sus ciudades y se apoderaron de todos sus campos, ganados y sembrados. Todos estos privilegios que disfrutaron como pueblo de Dios no les debieron parecer suficientes porque muy poco tiempo después se levantó después de ellos otra generación que no conocía al Señor ni la obra que Él había hecho por Israel. Y yo os he detallado una serie de obras. Ni la obra que Dios había hecho por Israel. Un pueblo que vio el poder de Dios y su gloria como tú y ni yo jamás lo veremos sobre esta tierra. Y aún así no le creyeron a Dios y le desobedecieron. Desobedecieron la orden expresa de entrar, pasar y ocupar la tierra que ya habían conseguido. Fíjate cómo es este corazón de podrido. Fíjate qué absurdo todo. Abandonaron a Dios para seguir a los dioses de aquellos que ellos mismos poco tiempo antes habían derrotado. Habían conseguido la tierra de la promesa por el Señor. El Señor mismo fue con ellos a la batalla. Vieron sus milagros derrotando a todos sus enemigos y después de conseguir todo esto, ahora se ponen al servicio de aquellos a los que habían derrotado. ¿Por qué sucede esto? Muy sencillo, porque la corrupción de nuestro corazón es mucho más profunda de lo que nos podemos imaginar, lo que nos lleva a cometer los actos más absurdos e incomprensibles incluso para nuestro propio interés. Enseñanza para nosotros. Bien, el pueblo de Israel era el pueblo elegido por Dios y por ello privilegiado. ¿Y nosotros?
¿Tenemos nosotros también esos mismos privilegios que tuvieron ellos? ¿Tenemos menos? ¿Tenemos más? Veamos. Nos dice Pablo en Efesios 1, 4, 5 que Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor. Lo hizo por amor. Que nos predestinó para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, otra vez, por amor, por el puro afecto de su voluntad. O sea, que fuimos escogidos por Dios mismo en Cristo Jesús y desde antes de la fundación del mundo para salvación. Menudo privilegio. Y es que si no estás en Cristo, es imposible que seas salvo. Mira, la Biblia enseña con toda claridad que nuestro Dios es soberano y que antes de que el mundo existiese, o sea, antes de la creación de todas las cosas, antes de que existiese el tiempo, Él escogió libremente a un grupo de personas para salvarlas y a otros los dejó donde ya estaban, en su justa condenación. Otra vez, menudo privilegio. Pocas doctrinas en la Biblia destrozan de manera tan clara nuestro orgullo y soberbia como esta de la soberanía absoluta de Dios. Y es que escoger significa hacer una selección de manera libre y soberana. Si no, no escoges, te imponen. Esta palabra, escoger, es la misma que se usa en Juan 15, versículo 16, para hablar de la elección que hace Jesús de sus 12 apóstoles. Dice Jesús, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, lo que nos muestra que no fueron ellos los que decidieron ser sus apóstoles, que fue Cristo quien los escogió soberanamente de entre la multitud que los seguía para serlo. ¿Os dais cuenta? ¡Qué privilegio! Fuimos elegidos sin haber hecho nada, ni lo bueno ni lo malo, para ser santos y sin mancha. Y, al ser adoptados por Dios por medio de Jesucristo, ser salvos de la ira venidera. ¿Acaso existe un privilegio más grande que el de ser cristiano? ¿Hay algo más glorioso que conocer a nuestro Señor Jesucristo y tener nuestra vida escondida en Él para salvación? Dios nos ha bendecido con toda bendición espiritual, por lo que somos, primero, beneficiarios de sus riquezas, de su gracia. Segundo, coherederos de Dios junto con Jesucristo. Y tercero, algún día podremos entrar a disfrutar plenamente de esta herencia. Y todo esto porque Dios, de pura gracia, nos amó cuando no había nada digno en nosotros que nos hiciese merecedores de ese amor. Además, fíjate si somos privilegiados que el Espíritu Santo ha sido derramado en nuestros corazones para poder disfrutar de la presencia de Dios en medio nuestro. Fíjate si somos privilegiados que tenemos toda su palabra completa, sin que falte nada, para poder entender su plan desde el principio hasta el final. Y fíjate si somos privilegiados que estamos viviendo los últimos días antes de la segunda venida del Señor Jesucristo. Todo esto no lo podía decir Israel. El pueblo de Israel fue un pueblo que, habiendo sido privilegiado por Dios, muchas veces desobedeció haciendo lo malo ante sus ojos. Y ahora viene la pregunta, ¿y nosotros? ¿Qué estamos haciendo nosotros con los privilegios que hemos recibido? ¿Cuántas veces hemos desobedecido a entrar y ocuparnos en la tierra de nuestra salvación, a pesar de toda la luz que tenemos para poder ver y no caer?